Soy Jordan Abel Sosa Villegas del grupo ITA 59 y voy a leer lo que sería la tarea 9. Primero vamos a iniciar con la estructura select. Devuelve el valor cableado a la entrada T o en la entrada F según el valor de S. Si S es verdadero, esta función devuelve el valor conectado a T. Si S es falso, esta función devuelve el valor a F. Aquí tenemos lo que sería el símbolo. Y aquí nos dice que dependiendo del valor de S, nos va a pasar el valor ya sea de T o F, dependiendo del valor de S, a la salida. Y para definir bien que esté, T es el valor que devuelve esta función si S pasa a un valor verdadero. Hay que recordar que T y F deben de ser del mismo tipo, pero pueden tener diferentes representaciones numéricas. También el valor de S determina si la función devuelve el valor de T o F en la salida. Es un valor booleano, ya sea verdadero o falso. También tenemos F, es el valor que devuelve esta función si S pasa a un valor falso. Su diagrama de flujo es algo sencillo. Aquí tenemos lo que sería select y pasa a lo que sería la condicionante, diciendo que es el estado de S, dependiendo del estado de S, ya sea falso o verdadero. Si es falso, permite el paso de F, y si es verdadero, permite el paso de T. Simplemente es eso. Y pues básicamente su grafo de estado sería en el que tenemos que el valor booleano de S pues depende mucho si es true o falso, verdadero o falso. Tenemos lo que sería pues el valor de T está ligado con lo que sería el verdadero, y pues si en el caso del valor booleano es verdadero, pues permite el paso de T. El caso contrario pues permitiría el paso de F. Hay que recordar que dependiendo del estado en el que se encuentre S, permitiría el paso de un solo, ya sea F o T. También tenemos la estructura case, que contiene uno o más subdiagramas o casos exactamente, de los cuales se ejecuta cuando se ejecuta la estructura. El valor conectado al selector de casos determina qué caso ejecutar. Por ejemplo, aquí tenemos pues básicamente el diagrama que podemos ver en LabVIEW. Y ya desglosando esto, pues tenemos lo que sería la etiqueta de selección, que sería esta, en donde pues muestra los valores para los que se ejecuta el caso asociado. Puede especificar un valor único o un rango de valores dependiendo pues mismo, ¿no? También puede utilizar la etiqueta del selector para especificar un caso predeterminado. Pues tenemos lo que sería el subdiagrama o caso. Contiene el código que se ejecuta cuando el valor conectado al selector de caso coincide con el valor que aparece en la etiqueta del selector. Para modificar el número o el orden de los subdiagramas, haga clic con el botón derecho en el borde de la estructura case y selecciona básicamente la opción adecuada al problema que estamos resolviendo, ¿no? También tenemos lo que sería el selector de casos, que sería de aquí. Básicamente selecciona qué caso ejecutar en función del valor de los datos de entrada. Los datos de entrada pueden ser datos tipo booleano, de cadena, entero, enumerado o grupo de errores. Pues básicamente el diagrama de flujo pues iniciaría, ¿no? Sería el case. Tenemos que sería el selector de casos, que es el que indicaría qué caso vamos a ejecutar, y pasaría a la etiqueta de selección, ¿no? Que sería el que va a seleccionar el código que se va a ejecutar, ¿no? En cada diferente caso. También, y ya en esta pues se desglosan todos los casos posibles, ¿no? Yo lo puse con un ejemplo de 4, puede ser n casos, ¿no? Aquí ya dependiendo del caso que elija, va a ser el caso 1, va a ejecutar el código 1, ¿no? Y llegaría a su fin. O el caso 2, ejecutaría el código 2 y llegaría a su fin, y así sucesivamente.
dependiendo del caso que se haya elegido. En el grafo de estados tenemos lo que sería el selector de, pues básicamente de casos, que es el encargado de elegir el caso. Y pues basaría la etiqueta de selección, y de la etiqueta de selección elegiría dependiendo el selector de casos, ¿no? El que haya elegido el caso, y se va a ejecutar. Pasando de esto tenemos la siguiente, que sería las estructuras sequence o sequence. Una estructura de secuencia contiene uno o más subdiagramas, o en este caso lo llaman fotogramas, que se ejecutan en orden secuencial. Dentro de cada cuadro de una estructura de secuencia, como el resto del diagrama de bloques, pues básicamente la dependencia de datos determina el orden de ejecución de los nodos. La estructura, hay dos tipos de estructura. Está la primera, que sería estructura de secuencia plana, que la estructura flat sequence ejecuta fotogramas de izquierda a derecha. Y cuando todos los valores de datos conectados a un fotograma están disponibles, los datos abandonan cada cuadro cuando el cuadro termina de ejecutarse. Esto significa que la entrada de fotogramas puede depender de la salida de otro fotograma. Aquí podemos ver, pues básicamente pues sí, cómo es en LabVIEW, ¿no? También tenemos lo que sería la estructura de secuencia apilada. Básicamente es la misma, pero es para ahorrar espacio. Pues en definición, la estructura de secuencia apilada apila cada fotograma para que vea solo un fotograma a la vez y ejecuta el fotograma 0, luego el fotograma 1 y así sucesivamente. La estructura de secuencia apilada se utiliza si desea ahorrar espacio en el diagrama de bloques, ¿no? Y básicamente se vería un tipo así, y aquí sería como el del case, que mostraría pues básicamente cada fotograma de forma apilada. En el diagrama de flujo es algo sencillo, ¿no? Iniciaría y procedería a iniciar lo que sería el fotograma, pues en este caso fotograma 1, pasaría a fotograma 2, fotograma, pues así fue n fotogramas, ¿no? Hasta que llegaría pues básicamente a su fin. En el grafo de estado igual, ¿no? Iniciaremos con fotograma 1, fotograma 2, pasaría a fotograma 3, n fotogramas y básicamente pues al fin, ¿no? Y pues básicamente eso sería todo. Muchas gracias y gracias por su atención.